Bueno, hola chicos. En esta clase vamos a avanzar con lo que estábamos viendo. Nosotros veníamos viendo describing people, how to describe people. Estábamos viendo adjetivos, aprendimos un montón de vocabulario con respecto a la descripción de personas, ¿sí? En la última clase les introduje un poco dos verbos que usamos para describir a las personas, que uno era el tiene y el otro era el ser. ¿Sí? Les había dicho que íbamos a profundizar un poco en cada verbo. Vamos a hacerlo por partes separadas y vamos a arrancar un poco con lo que es el verbo to be. Que bueno, ya lo conocen ustedes, lo trabajamos un poquitito el año pasado. Pero bueno, vamos a profundizar bien ahora con esto y hacer una actividad, obviamente, ¿sí? Para ver si queda bien en claro. El verbo to be, bueno, más que nada, les voy a aclarar un poquito acá lo que dice. Unas clases atrás conocimos algunas estructuras que podemos usar al momento de describir a una persona o a nosotros mismos. Hoy profundizaremos en el uso del verbo to be, que el verbo to be, como ya les había dicho, significa ser, ¿sí? En este caso, también tiene otro significado, pero para describir personas el significado principal va a ser el ser, ¿sí? Bueno, el verbo be significa ser y tiene tres formas, de acuerdo al sujeto de la oración. ¿Qué quiere decir tiene tres formas? Que este be se transforma, lo conjugamos de tres maneras, ¿sí? Que puede ser el is, el are o el am, ¿sí? Siempre dependiendo de la persona, del sujeto de la oración, ¿sí? Por ejemplo, si el sujeto de la oración es yo, el verbo to be que voy a usar va a ser el am. Por ejemplo, I am, que significa yo soy. I am Natalia, ¿sí? O I am short, yo soy petiza, ¿sí? I am young, yo soy joven. Obviamente, como les dije muchas veces, que soy joven. Bien. Con el he, en este caso, o con el she, cuando hablo de él o de ella, que yo siempre les decía cuando hablo de él o de ella, de mi mamá, de mi papá, de mi hermana, siempre que sea una sola persona, ¿no? Voy a usar el is. El verbo to be que voy a usar es el is. Por ejemplo, he is, él es, o she is, ella es. She is my sister, por ejemplo. Ella es mi hermana. O she is tall, ella es alta. She's pretty, ¿sí? Ella es bonita. She's beautiful o he's beautiful, he's pretty. Bueno, ¿sí? Él es lindo, él es hermoso y demás. Bueno, con el él, cuando voy a hablar de él o de ella, entonces usamos el is. Bien, y cuando hablo de varias personas, si yo quiero hablar de mi mamá y mi papá, quiero decir, no sé, mis papás son altos, mis padres son altos, voy a decir they are tall, my parents are tall, ¿sí? Mis padres son altos, o mis padres son viejos, por ejemplo. My parents are old, ¿sí? Bueno, entonces cuando hablo de mí, uso el am. Cuando hablo de otra persona, que sea una sola, mi hermana, mi mamá, mi tío, mi primo, mi amigo, mi seño, voy a usar is. O mi perro, inclusive, ¿sí? Voy a usar is. Y si voy a hablar de varias personas, ¿sí? De mis amigos, de mis compañeros, de mis seños, de mis tíos, de mis primos, voy a usar, o de mis perros, por ejemplo, voy a usar el are. ¿Bien? Yo se los dejé acá bien aclarado, igualmente, en un cuadrito, cuando usamos el am o am not, que es negativo, ¿sí? El is o el isn't, también que significa yo no soy en este caso, ¿sí? Por ejemplo, digo I am significa yo soy, y si yo digo I am not, significa yo no soy. He significa él es, y si digo he isn't, significa él no es, ¿sí? Si yo digo we are, significa nosotros somos, y si digo we aren't, nosotros no somos, ¿sí? Bueno, esto igual se los expliqué anteriormente y yo creo que lo entendieron. Pero bueno, ya saben, yo les dejo acá en el cuadrito bien detallado qué verbo to be uso con cada persona. Si hablo de mí, am o am not si es negativo. Si hablo de otra persona, un tercero, uso el is o isn't si es negativo. Y si hablo de varias personas, uso el are o aren't si es negativo, ¿sí? Bueno, a continuación veremos algunos ejemplos de cómo armar una oración en afirmativo y negativo. Bien, yo les puse un ejemplo de cada uno, ¿sí? Con cada verbo to be, tanto en afirmativo como en negativo. Y
les puse la estructura correcta para usar en este caso, ¿sí? En este caso de descripciones de personas. Por ejemplo, I am tall and thin. Yo soy alto y flaco. My father is tall and thin. Mi padre es alto y flaco. My friends are tall and thin. Mis amigos son altos y flacos. Bueno, ahí yo les puse el ejemplo de cómo uso el verbo to be. Con el yo usé el am, con mi papá que es un tercero uso el is y con mis amigos que son varios uso el are. Bien, ¿cómo armo la oración? Primero va a ir la persona, ¿sí? Después va a ir el is, el are o el am, cualquiera de los tres, siempre dependiendo qué persona tengo. Y por último el adjetivo. ¿Sí? Acá tengo los adjetivos, yo usé dos, el alto y el flaco. ¿Sí? O sea, al final va a ir el adjetivo, el vocabulario que aprendimos al principio de la unidad. Todos los adjetivos que podemos usar con el is, obviamente, ¿no? Bien. En cuanto a negativo, lo único que cambia, si se fijan, es, bueno, yo les puse lo que está en rojo. Es que en vez de decir am, voy a usar el verbo to be negativo, ¿sí? En vez de decir yo soy alto, tengo que decir yo no soy alto y flaco. Entonces voy a decir I am not tall and thin, ¿sí? O my father isn't tall and thin. O my friends aren't tall and thin, ¿sí? ¿Cómo lo armé? Es igual la estructura, sujeto, el verbo to be y el adjetivo, nada más que el verbo to be en este caso va a tener que estar en negativo, ¿sí? I'm not, isn't o aren't, ¿sí? Cuando es negativo para decir que no. Es lo único que cambia, ¿está? Pero la estructura es la misma, siempre tiene que estar la persona adelante, en la oración afirmativa y en la oración negativa, ¿sí? Bien. Bueno, vamos con la práctica. Let's practice. Completar las siguientes oraciones usando el is, el are o el am y luego pasar las oraciones al castellano. Bueno, en este caso tienen que completar en el espacio en blanco de acuerdo a la persona. Si va a ir el is, el are o el am. Me fijo, esta es la persona, ¿no? Tengo my best friend y very short, muy petizo. Yo tengo que decir mi mejor amigo es muy petizo. Con mi mejor amigo, ¿qué verbo to be usaría? ¿Usaría el is? ¿Usaría el are? ¿Usaría el am? Bien, en este caso, como estoy hablando de un tercero, de mi amigo, ¿sí? O mi amiga, y es una sola persona, usaría el is. ¿Sí? My best friend is very short. ¿Sí? Vamos a ponerlo en otro lado. Esperen, acá en el medio. Así queda bien. My best friend is very short. ¿Sí? Bueno, y acá tengo que decir mi mejor amigo, y acá escribo la oración. Mi mejor amigo es muy petizo. ¿Sí? La traduzco al castellano. Acá tengo Chris and Sebastian. Chris and Sebastian. ¿Cuántas personas tengo? Tengo dos. Cuando tenía dos personas, ¿qué verbo to be usaba? El is, el are o el am. Vamos al cuadrito. Cuando tengo dos o más personas, tengo que usar el are. Entonces, acá completaría con el are. ¿Sí? Y así con el resto de las oraciones. Completo con el is, el are o el am. Y después las traduzco. Está en ese punto. Y en el punto B, ¿sí? Tengo que reescribir estas oraciones que yo hice acá. Las tengo que reescribir pero en negativo. Es decir, que si acá dice my best friend is very short, mi mejor amigo es muy petizo, yo acá tengo que decir mi mejor amigo no es muy petizo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar la misma oración. My best friend. Y en vez de is, tiene que ir el isn't. ¿Sí? Si usé el is, tengo que usar isn't en negativo. Very short. ¿Sí? Y así con el resto. Abajo tendría que ser Chris and Sebastian aren't, ¿sí? Aren't short and plump. ¿Está? Tendría que ser la oración de abajo. Y así con las demás. Las tengo que pasar directamente a negativo. My best friend isn't very short. Lo usé así porque acá estoy usando el is. Tengo que usar el isn't si es el modo negativo. ¿Sí? Bueno, yo creo que lo van a poder hacer porque ustedes siempre pudieron hacerlo. Así que, bueno, ya saben que cualquier cosa me pueden preguntar. Pero espero que les sirva el videito.